Bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de auditoría, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo vamos a dar después de haber visto los temas anteriores que eran con respecto a la ley de seguridad, al reglamento de la ley, hemos visto incluso temas relacionados a los monitoreos ocupacionales, a la higiene ocupacional, también la normativa internacional en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, como es la ISO 45000, cuál es la interpretación, cómo lo podríamos implementar dentro de una organización, y hoy día estamos culminando con este módulo de seguridad en cuanto a la auditoría, el proceso de auditoría que van a tener. Los temas que vamos a desarrollar hoy son: iniciamos viendo la base legal, que es lo que nos dicen nuestras normas tanto nacionales como internacionales acerca del proceso de auditoría. Luego también vamos a ver algunas normas que tenemos para poder realizar las auditorías propiamente dichas, cuál es un objetivo de la auditoría, qué criterios debemos de tener. Hay principios también de la auditoría y responsabilidades dentro de este proceso. Luego, propiamente, el desarrollo de una auditoría, de repente desde una planificación hasta la emisión de un informe, y dar algunos ejemplos prácticos de cómo se redactan los hallazgos o las no conformidades dentro de este proceso de auditorías. Y finalmente, alguna duda que pueda quedar de esta capacitación las pueden hacer al culminar o también durante el desarrollo de estos temas. Si tienen una duda al respecto, pueden levantar la mano para cederles el paso con el micrófono, o también pueden escribir a través del chat del Zoom y se les va a ir respondiendo. Iniciamos haciendo una pregunta conceptual acerca de qué es auditoría. El tema de hoy es auditorías, entonces debemos de saber qué significa hacer una auditoría, qué es, qué buscamos con una auditoría. ¿Han realizado ustedes auditoría? ¿Qué entienden por auditoría? Y lo que nos dice este concepto, que ha sido tomado de la norma legal, del reglamento de la ley, nos habla que una auditoría es un procedimiento que está compuesto por varias actividades, varias tareas. Es sistemático, es de manera ordenada, uno tras de otro, tienen una coherencia, tienen un orden. Es un proceso sistemático, es independiente, totalmente independiente. También este proceso se debe de llevar de manera documentada, dejando registros de todas las acciones que se van a realizar dentro de, y va a servir para poder evaluar nuestro sistema de gestión. Dentro de una auditoría nosotros vamos a decir si nuestro sistema de gestión está cumpliendo con los criterios que estamos evaluando o simplemente no estamos cumpliendo. Como estamos tomando el concepto de la referencia del reglamento de la ley, aquí nos habla que este proceso de auditoría debe ser llevado acorde a la regulación que nos brinda el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Para eso nosotros tenemos un decreto supremo que es el 014-2013, el TR, en el cual brinda este Ministerio de Trabajo, brinda un reglamento. Este reglamento, que es acerca de los auditores que van a realizar el proceso de auditoría y tienen que estar registrados en el Ministerio de Trabajo, deben de cumplir cierta experiencia, ciertos requisitos acreditados, y deben renovar esta suscripción ante el Ministerio de Trabajo para poder realizar auditorías periódicas al sistema de gestión. Este es lo que regula el ámbito de auditoría legalmente en nuestro país. Sin embargo, si nosotros queremos tener una mirada un poco más amplia, no encerrarnos o encajonarnos con lo que nos dice nuestra normativa, porque muchas veces, y no solo en auditoría, sino en otros ramas, en otros campos que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo, como es en los monitoreos, nuestra normativa legal nacional
no nos da todas las luces, no nos da todos los lineamientos que debemos de tener al momento de realizar este proceso. Y es ahí cuando nosotros, en aras de tener un respaldo o un fundamento sólido para poder sustentar lo que estamos haciendo, recurrimos a la normativa internacional, a estándares internacionales como son las ISO. Y aquí nosotros tenemos la definición de auditoría, pero de la ISO 19011, que es justamente las directrices para hacer auditorías o un sistema de gestión. ISO, que ya hemos visto, esta organización internacional tiene una norma llamada ISO 19011. Esta norma es específicamente para realizar auditorías a los sistemas de gestión. Y bueno, aquí tenemos la definición. También es sistemática una auditoría, va a estar ordenada, totalmente independiente, no va a corresponder a un proceso específico. Y tiene que ser documentado. Si se percatan, en ambas normas, tanto en la legal nacional como en la normativa internacional o en los estándares internacionales, nos hablan que una auditoría es sistemático, es independiente y es documentado. La diferencia o la particularidad que tiene esta norma internacional es que nos habla de que para nosotros hacer una auditoría necesitamos obtener evidencia objetiva. La evidencia objetiva es un término que lo vamos a escuchar muy comúnmente durante esta capacitación o algún proceso de auditoría que les realicen. Les van a solicitar evidencia objetiva para poder verificar que cumpla el requisito o el criterio que te están auditando. Y con esta evidencia objetiva que te entrega los auditados, el auditor va a poder evaluar objetivamente, siempre con objetividad, según esta norma, si cumple o no cumple los criterios de auditoría. Ya estamos aquí incorporando en normas internacionales dos términos nuevos, la evidencia objetiva y criterios de auditoría, que si se percatan está con color azul, el 3.8 y 3.7, porque significa que dentro de esta norma ISO 19011, en las cláusulas 3.7 y 3.8, vamos a encontrar la definición tanto de evidencia objetiva y de criterios de auditoría, porque la definición de auditoría es el punto 3.1. Y aquí tenemos el criterio de auditoría. Lo que nosotros vamos a hacer como auditores al momento de auditar a una empresa X es verificar si cumplen con los criterios de auditoría. ¿Y qué criterios de auditoría podemos utilizar para hacer este proceso de auditoría del sistema de gestión de seguridad? ¿Qué criterios creen ustedes? Teniendo en cuenta que un criterio de auditoría son los requisitos propiamente dichos, referenciados en una norma, con los cuales vamos a auditar. Entonces, ¿bajo qué criterios podemos auditar? Les puedo auditar bajo la ley 29783, les puedo auditar con los criterios del reglamento de la ley, les puedo auditar con los criterios de los formatos referenciales o la resolución ministerial 050-2013 TR. Les puedo auditar también con normativas sectoriales, mis criterios de auditoría, o les puedo auditar con una norma internacional. Si esta empresa ha implementado su sistema de gestión y quiere certificar, busca una auditoría antes de certificar. Por ende, los criterios que yo voy a utilizar para auditarles serán de la norma que quiere certificar. Entonces, mis criterios, si se percatan, pueden ir variando según la necesidad y la realidad de la empresa. Incluso, esta norma, la ISO 19011, es tan amplia que no únicamente la podemos utilizar para auditar un sistema de gestión de seguridad. Si dentro de la empresa hemos implementado calidad o tenemos medio ambiente o antisoborno, podemos aplicarlo también ahí cuando vamos a hacer auditorías. Pero para eso hay que conocer los términos del proceso de auditoría, estos términos como evidencia objetiva, como criterios de auditoría, para poder desarrollar. Y algo también muy importante,
que a mí cuando me preguntan, cuando me dicen, ingeniera, deme unos tips de qué necesito para ser un buen auditor. Una recomendación que yo siempre les doy es que conozcan lo que van a auditar. Conoce tus criterios de auditoría. Si vas a auditar bajo normativa legal nacional, oye, demórate tu tiempo, lee bien, si hay vacíos legales, investiga, porque no te puedes ir a auditar tú si es que los criterios que vas a auditar no los tienes claros, vas a patinar y los auditados se dan cuenta cuando te tratan de refutar algo, te tratan de sustentar, y ellos saben que hay una modificación a esa normativa legal. Y si tú como auditor no sabes, pues estás en el aire. Eso es como primer punto. Conoce muy bien los criterios que vas a auditar para que no patines en campo. Ya vimos que los criterios varían. El siguiente punto, como auditor, ya definí mis criterios de auditoría, sé que esa empresa, ese cliente o incluso mi propia empresa, que podemos hacer las auditorías internas, claro que podemos. Puedo hacer una auditoría interna, pero acuérdense que este proceso es independiente. Tanto la normativa legal como internacional nos hablan que es un proceso independiente. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo ser juez y parte a la vez. Si yo soy jefe de seguridad o jefe de operaciones, yo no voy a auditar seguridad siendo jefe de operaciones en mi propia área de operaciones, porque ya perdería esa independencia que debe de tener. Tal vez si nos vamos a auditar dentro de la misma empresa, hagamos este proceso, pero crucemos información. Por ejemplo, el encargado de seguridad o del SIG que audite operaciones, el encargado de operaciones que audite el área del SIG o de seguridad. Siempre y cuando estén formados también, porque cuando he tenido oportunidades de auditar a empresas, les pido el informe de sus auditorías previas. Y ahí me percato que efectivamente se han hecho auditorías previas, se han hecho tipo auditorías cruzadas para guardar la independencia de este proceso, pero veo que no ha sido realizado de una manera muy efectiva. ¿Por qué? Porque uno se percata, tal vez desde una planificación, desde el plan de auditoría, que no han hecho este plan de auditoría, o la redacción también de los hallazgos, y el nivel o la consistencia de estos hallazgos que se tienen. Porque algo también que debemos de tener en cuenta, si nosotros somos auditores y vamos a ir a hacer una auditoría, o dentro de nuestra empresa o fuera de nuestra empresa vamos a hacer auditoría, tenemos que ser lo más imparciales posibles. Porque si yo audito mi empresa y no quiero jalarlos y les voy a poner en el informe solamente 2 hallazgos, y cuando venga otro auditor y él encuentre 30 hallazgos, oye, ¿qué clase de auditoría te han hecho previamente? Que solamente te han detectado 2 hallazgos, o has tenido todo en orden, o es que el auditor no ha sido muy minucioso, no ha revisado bien, no se ha percatado. Teniendo en cuenta que como enfoque de auditoría y como auditores nosotros siempre tenemos que actuar de buena fe, y este proceso nos ayuda a la mejora continua. Lo que no se mide no se puede mejorar, y esto nos sirve para medir en qué grado estamos cumpliendo los criterios que se van a auditar. Para eso sirve, para verificar. Entonces tiene que ser lo más real, y el auditado tiene que ser también sincero, si se tiene o no se tiene, porque hay tantos casos que incluso yo cuando audito, les pido, ¿no? Muéstrame esta evidencia o muéstrame este registro, y hay por ahí algunas acciones un poco sospechosas en que ya espere mi ingeniero un ratito, se demora, casualmente todo, las evidencias que me trae están supuestamente en un disco duro, pero ahí no está, se va a otra persona, o hacen algunas actividades que se pueden malinterpretar. Entonces, la honestidad. Y lo otro es la evidencia objetiva. La evidencia objetiva es todo aquello que nos va a mostrar el auditado a nosotros como auditores, que van a respaldar la veracidad de que es verdad un criterio o un requisito que estamos evaluando,
o si efectivamente existe. Por ejemplo, nosotros como auditores le podemos pedir, muéstrame tu diagnóstico, línea base de tu sistema de gestión, porque la normativa nos pide que para que te planifiques o para que hagas tu programa anual de seguridad, este debe de ser realizado teniendo en cuenta un diagnóstico de tu sistema de gestión anterior, del año pasado. Entonces yo le puedo pedir, y ese diagnóstico pues será la evidencia objetiva para yo decir si cumple, no cumple, o está a medias, etcétera. Ya hablamos acerca de los conceptos, ahora vamos a ver lo que nos dice nuestra normativa legal en cuanto a cómo se desarrolla una auditoría. O este proceso de auditoría está netamente enfocada a medir la efectividad, el cumplimiento de los requisitos, de los criterios de auditoría que ya hablamos y que esto lo vamos a mencionar bastante. Cada vez que digo un criterio de auditoría, quiero decir los requisitos que estoy evaluando. Estos requisitos pueden ser legales, sectoriales, requisitos internacionales, normativa internacional, como la ISO 45000. O también, si quieren ampliar un poquito más su panorama, también podemos hacer una auditoría teniendo en cuenta un sistema integrado de gestión, donde no únicamente audite seguridad, sino nos va a tocar auditar seguridad, medio ambiente y calidad. Tres en uno. ¿Por qué no? Sí se realizan este tipo de auditorías. Claro que demoran más tiempo porque hay que ser minuciosos, porque ya no vamos a ver solamente seguridad, sino vamos a ver calidad y vamos a ver medio ambiente también. Y es válido, se puede realizar con una planificación correcta y con el equipo auditor que sea competente, que conozca, que tenga experiencia para hacerlo de una manera conforme a lo establecido a estas directrices de la ISO 19011, que es la que vamos a desarrollar hoy. Vamos a desarrollar estas directrices, esta norma internacional, porque es la más específica, la que nos da lineamientos bien claros, a diferencia de nuestra normativa legal, ya que en nuestro país nos habla acerca de lo siguiente. Bueno, nos dice en el artículo 43, nosotros deberíamos de hacer, o nos pide, este es de la ley, ¿ya? En la ley, en el artículo 43, nos pide que hagamos auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero ojo que nos dice la norma, la ley de seguridad y salud en el trabajo, que estas auditorías se hacen de manera periódica y que tienen que ser realizado, aquí está, por auditores independientes. Y estos auditores independientes tienen que ser seleccionados en la consulta o en la consulta sobre la selección y en todas las fases de auditoría, incluido en el análisis de resultados, se requiere la participación de los trabajadores. Para nosotros seleccionar a nuestro auditor que va a realizar este proceso dentro de mi empresa, tengo que seleccionarlo con la participación de mis trabajadores o sus representantes. En pocas palabras, si voy a hacer una auditoría legal, debo de, bueno, pedir cotizaciones, pedir ofertas y finalmente reunir a mi comité o a mi supervisor de seguridad y decirle, bien, tenemos estas 3, 4 propuestas. Y ustedes como representantes de los trabajadores, ¿por quién optan o nosotros hemos propuesto que realice la auditoría esta persona por tal motivo? Y los representantes de los trabajadores pues dirán si están de acuerdo o propondrán a otro auditor. Y esto tiene que ir asentado en acta porque es parte de un requisito del artículo 43 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos piden. Incluso las disposiciones complementarias, la cuarta disposición complementaria, nos dice que esta auditoría, que lo menciona el artículo 43 de la ley, voy a hacerlo un poquito más amplio para que lo puedan visualizar, nos pide que quienes van a realizar esta auditoría tienen que ser auditores acreditados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En pocas palabras, quienes van a realizar estas auditorías
periódicas al sistema de gestión tienen que ser auditores registrados en el Ministerio de Trabajo. No la puede hacer otra persona. Pero Karina, actualmente por la situación de emergencia, por la pandemia, tenemos el decreto legislativo 1499, en la cual suspenden los procesos de auditoría por la pandemia, por la situación de emergencia. Así es, sigue todavía en efecto ese decreto legislativo, está vigente, pero no quita de que dejemos de realizar estos procesos de auditoría, porque nos van a ayudar a medir la efectividad de nuestro sistema de gestión. Y bueno, también lo que nos pide el artículo 44 de la Ley de Seguridad es que va a haber efectos de las auditorías e investigaciones. Toda auditoría o investigación, ya sea de un accidente, incidente o enfermedad ocupacional, nos va a servir a la empresa ¿para qué? Para que puedan replantear su sistema de gestión teniendo en cuenta los resultados que han obtenido. Y este era el artículo 45, que prácticamente es de la ley también y nos habla acerca de una vigilancia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Parte de vigilar nuestro sistema de gestión corresponde hacer las auditorías, nos va a ayudar a hacer la vigilancia. Y luego tenemos nuestra otra normativa que es los formatos referenciales de seguridad y salud en el trabajo, que es la resolución ministerial 050-2013. Nos da un formato en el cual se debe de llenar cada vez que se hagan auditorías realizadas por un auditor registrado en el Ministerio de Trabajo. Deben de llenar este formato. Karina, me hicieron una auditoría en mi empresa, un auditor Mintra, pero no me dio este formato. Pídele, para eso tú te estás capacitando, para eso estás llevando estos cursos, para que te informes. Y si nos dan un formato referencial con el contenido mínimo, y si hemos hecho auditorías Mintra, pues deberíamos de tener este formato. Al igual que en los monitoreos ocupacionales, o cuando hacen un simulacro, cuando hacen una investigación, debemos de llenar en ciertos formatos brindados por nuestra normativa. Hay que hacerlo porque esto está dentro de la resolución ministerial 050. Y lo que nos dice esta resolución ministerial 050 también en cuanto a orientarnos al proceso de auditoría es que debe de realizarse de manera planificada una auditoría y que tiene que hacerse tanto la revisión de documentos, de papeles, de registros, de informes y también debe de verificarse los trabajos en campo. Una auditoría debe de ser, según nuestra resolución ministerial 050, debe de ser una auditoría para revisar documentos y también para revisar los trabajos que se están haciendo en campo. Y finalmente, pues, emitimos un informe con todos los hallazgos que hemos tenido. Los hallazgos los podemos clasificar en conformidad y no conformidad. Conformidad significa que cumple, está bien, perfecto. Esta empresa, mira, el requisito número o el artículo número 15 del reglamento de la ley me pide ABC y la empresa lo tiene. Me ha mostrado como evidencia objetiva tal cosa. Entonces, es una conformidad, porque está conforme el requisito que estoy evaluando o los criterios de evaluación. Y la no conformidad es cuando la normativa me dice, como en este caso, que la empresa debe de tener auditorías realizadas por personal independiente, registrado en el Ministerio de Trabajo, pero nunca ha hecho una auditoría. No tiene una trazabilidad, pese a que la empresa ya viene 10 años trabajando, 10 años de haberse constituido legalmente y de haber iniciado sus actividades. Y después de estos 10 años, esa empresa nunca ha hecho una auditoría del Ministerio de Trabajo, nunca ha hecho una auditoría de este tipo. Es un hallazgo que se tendría que
clasificar en una no conformidad. O incluso ya la empresa hizo auditorías, pero el auditor no estaba registrado en el Ministerio de Trabajo. Entonces, también no es conforme, porque la ley nos está diciendo algo claro. ¿Quiénes tienen que realizar esa auditoría? Y debemos de ser minuciosos como auditores para poder finalmente tomar la conclusión o tomar la decisión si es conforme o no es conforme. Cuando culminemos el proceso de auditoría, les vamos a brindar el informe a la empresa, al empleador, con los hallazgos enlistados, sustentados siempre por qué te estoy colocando una conformidad, por qué te estoy colocando una no conformidad y cuáles son mis conclusiones. Y también podemos brindar recomendaciones. Ojo que como auditoría, si bien es cierto, vamos a ver si cumple o no cumplen los criterios a auditar, pero no quita de que resaltemos los aspectos positivos, porque como auditores encontramos múltiples cosas en campo, en empresas, que algunas son muy buenas y son dignas de recalcarlas, porque son buenas prácticas, algo positivo. Entonces, una auditoría no únicamente nos enfocamos en que estás mal en esto, te equivocas esto, te falta esto, no lo has entendido, XX, sino también podemos dar aspectos positivos. Oye, estás haciendo tal actividad de una forma que sobrepasa los estándares que nos pide. O me impresiona porque durante mi experiencia como auditora no he visto esta forma de abordar tales riesgos o tal situación. Y es algo muy positivo que lo puedo plasmar en tu informe. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, y como normas internacionales, ¿cuáles tenemos para la auditoría? Esto ya les soplé hace un momento, ya les dije. Ya les dije que la norma internacional es la ISO 19011. La versión 2018 es la actualizada. Este es un estándar que nos va a dar las directrices, nos va a orientar como auditores o también como auditados. ¿Por qué no? Porque la norma ISO 19011 solamente lo tienen que saber los auditores. Eso es falso. Podemos difundirles y enseñarles a nuestros gestores de seguridad. ¿Por qué? Porque a ellos les van a auditar. Y hoy por hoy la mayoría de auditores se rigen bajo esta norma porque es la más detallada para hacer auditorías. Si a mí me van a auditar, yo tengo que saber la metodología que van a aplicar para cuando me van a auditar. Es como si yo asistiera a un examen y sería ilógico que me vaya a un examen sin estudiar o sin saber la forma en que me van a tomar el examen, si va a ser escrito, si va a ser virtual, o si va a ser una evaluación personal únicamente de entrevistas, porque en base a esto también nosotros nos preparamos y tenemos que ser buenos auditados preparando y sabiendo cuáles son las directrices para auditar. Es por eso que se recomienda que esta norma se les capacite no solo a los auditores, sino también a los gestores de seguridad, quienes van a sustentar, porque sustentan los auditados, el cumplimiento de los requisitos o van a mostrar la evidencia objetiva. Entonces, a ellos también hay que capacitarles, hay que explicarles cómo les van a auditar o cuál es la forma en que se realiza esta auditoría. También para que amplíen sus conocimientos, sepan cómo sustentar el proceso de auditoría. Esta norma es tan amplia que sirve para auditar desde una empresa muy pequeñita que tiene 3, 4 trabajadores a empresas pues muy grandes que son internacionales, que tienen distintas sedes, tienen muchos trabajadores. Y también sirve para auditar distintos sistemas de gestión, desde sistemas de gestión individuales como ISO 45001 hasta sistemas de gestión integrados, como calidad, medio ambiente, seguridad, antisoborno, seguridad de información, etcétera, etcétera. Sirve para orientarnos en cómo realizar el proceso de auditoría. Y es amplia.
¿Cuál es el contenido de esta norma? Vamos a ver un poco acerca de lo que nos dice. Algo que ya les mostré al inicio, incluso fueron términos que nos aclaraban cuál es el concepto de auditoría, de evidencia objetiva, de criterios de auditoría. Esta norma nos da las definiciones de términos relacionados a un proceso de auditoría. Ojo que tenemos también la norma ISO 9000, la cual nos da términos y definiciones, y hay algunas definiciones de esta ISO 19011 que las toma tal cual y las referencia dentro de este punto que es obtenido de la ISO 9000. ¿Qué más nos va a dar esta norma ISO? Nos va a decir cuáles son los elementos clave que debemos de considerar nosotros como auditores o como auditados durante todo el proceso de auditoría. También cuáles van a ser las calificaciones de los auditores, también qué aspectos debemos de tener para un programa de auditoría. Programa y plan de auditoría son dos cosas que se van a desarrollar dentro de este proceso. El programa lo planifica previamente el auditado. O yo soy la empresa ABC, a mí me van a auditar, yo me programo auditorías internas para enero y julio, 2 veces al año. Ese es mi programa. Pero en tu programa también tiene que ser más enriquecido, tiene que tener mayor información. Como por ejemplo, ¿qué criterios te van a auditar en enero y qué criterios te van a auditar en julio? También podemos incluir cuál es el alcance de auditoría en enero y cuál es el alcance de auditoría en julio. Porque no siempre, lo mismo que audito en enero, voy a auditar nuevamente en julio. No siempre. Algunas empresas, yo he visto que se programan las auditorías. En mi empresa da servicios de extracción de cal, ¿ya? Extracción de cal, da servicios también de transporte de cal y de materiales. Tiene dos actividades, la extracción de cal y el transporte. De repente en enero se proyectaron únicamente a hacer la auditoría para el proceso de extracción de cal y en julio para el proceso de transporte de cal. ¿Puede ser posible? Sí, es posible, pero tiene que estar bien especificado dentro de mi programa de auditoría. Mi alcance, los criterios que me van a auditar. De repente en enero solamente me basta que me audites con la normativa legal nacional. Y en julio sí, audítame con normas internacionales también. Mi criterio de auditoría va a ser la ISO, pero en enero audítame con criterios de normativa legal nacional. Normal, puede ser, es posible. Esta norma es amplia y tiene que ser también bien fundamentada. Bien fundamentada. Cuando viene un auditor y te pregunta, oye, pero tú realizas 3 actividades, 3 procesos. ¿Por qué estos 3 procesos no están dentro de tu alcance? Es que por tal motivo, de repente ya hace un mes me hice esa auditoría, o tal vez me olvidé. Y con esas respuestas que vamos a dar, con esos informes que vamos a mostrar, es que el auditor toma la decisión y finalmente concluye en que si efectivamente es conforme o no es conforme. A ver, ¿qué más nos da esta norma? Esta norma también nos va a dar cuáles son las características y los principios básicos de auditoría y del personal que va a hacer el proceso de auditoría. El auditor, ¿qué perfil debe de tener el auditor? Hay un perfil que debemos de tener como auditores, como la apertura. Debemos de ser también coherentes, debemos de ser independientes, ¿no? Y ser éticos, tener bastante ética en el sentido de que en muchas ocasiones nos vienen y profesionales y nos dicen, por favor, no plasme tales hallazgos, porque si usted lo plasma, a mí mi jefe me va a llamar la atención, que ya me ha avisado, me van a botar del trabajo, yo tengo 10 hijos y necesito el trabajo.
o por favor, mire que la empresa nos va a prescindir el contrato, no nos ponga esos hallazgos. Se pueden dar múltiples situaciones, incluso casos en los que los auditados te pueden ofrecer algún incentivo económico para que tú cambies los resultados de la auditoría. Múltiples escenarios se te pueden presentar como auditores y tú debes de guardar tu principio fundamental de la imparcialidad y de la ética. Incluso a mí me ha pasado de que llego a auditar y son tan amables, tan buenas personas, son muy amena la auditoría, el clima, la confianza es muy buena, pero en realidad cuando auditamos no te evalúo qué tal me caes. Yo no evalúo si es que me estás tratando bien o si es que me estás invitando de repente un desayuno en la auditoría o si eres muy amable, eso no te audito. Lo que auditamos son los criterios, son los requisitos, las normas, eso auditamos. Y que para evitar confundir también de que, oye, ya el auditor es bacán, mira, nos estamos llevando bien, ojalá que me pase cosas por alto. Eso es algo que debemos de tener muy en claros, tanto auditores como auditados. Y como auditados, este proceso nos va a ayudar a mejorar. Que me falta tal cosa, no sabía, o lo malinterpreté, ese requisito, no supe cómo abordarlo. Está bien, pero para eso te sirve la auditoría, para que mejores. Porque si no te auditaran o si fueran muy severos en este proceso, no te va a servir para mejorar. Aquí vemos en esta imagen cuál es el contenido o en qué capítulo se divide esta ISO 19011. Posiblemente por ahí alguien proactivo me puede decir, Karina, tú antes de ayer nos explicaste sobre la estructura de alto nivel y nos dijiste que las normas ISO que han sido publicadas a partir del año 2012 hacia adelante guardan la misma estructura. Me pueden decir eso y normal, está bien, porque las normas que tienen la estructura de alto nivel son aquellas que cuentan con requisitos que se van a implementar y por ende son certificables, como una ISO 45000, como una ISO 9000, una 14000, una 27000, una 37000, una 39000, etcétera, etcétera. Esas normas son de requisitos para implementar y para certificar, pero esta norma ISO 19011 no corresponde a esa categoría. Esta norma nos da directrices y como directrices nosotros las podemos adoptar como profesionales para hacer una auditoría, pero no podemos certificarnos. No podemos decir, oye, mi empresa está certificada en la ISO 19011, porque no hay requisitos, solamente son directrices para nosotros orientarnos, direccionar el proceso de auditoría. Por ende, no guardo una estructura de alto nivel. Y tampoco vamos a encontrar el término debe, ¿ya? Eso debemos de tenerlo en claro para evitar confundirnos cuando revisamos esta información o revisamos la norma. Y luego no decir, pero me dijeron otra cosa. Eso es importante. Esta norma tiene un alcance, las referencias, términos y definiciones. Hay principios de la auditoría, principios que toda auditoría debe de tener. Así como vimos que tenemos 7 principios de las normas ISO, que todas, absolutamente todas las normas ISO tienen esos 7 principios, nosotros también vamos a tener principios de la auditoría. Vamos a tener un programa de auditoría, un programa con la información necesaria para poder proyectarnos. Y también nos dice cómo realizar la auditoría. Realizar la auditoría va desde una comunicación, una selección al auditor, un plan de auditoría que debemos de tener, el desarrollo propiamente de la auditoría a través de una reunión de apertura, pedir las evidencias objetivas, cerrar la auditoría con una reunión de cierre y luego emitir el informe. Y obviamente, para nosotros designar o elegir a nuestro auditor, que en nuestra normativa legal, en nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo nos pide que
durante todo el proceso de auditoría, desde la selección del auditor hasta la entrega, el análisis de los resultados de la auditoría, debe participar los trabajadores o sus representantes. Y tienen que evaluar cuáles son las competencias del auditor. Me ha pasado también muchas veces que he visto informes de auditorías de ciertas empresas en las cuales pues los hallazgos son muy pobres, y cuando vamos a evaluar las competencias del auditor que ha hecho este proceso, nos percatamos, por ejemplo, que un auditor que no tiene experiencia en ese sector, que nunca ha auditado en ese sector, que no conocía las actividades, o al menos la experiencia no estaba acreditada ni el conocimiento acreditado en un documento, les había realizado el proceso de auditoría. Y posiblemente por eso es que los hallazgos que se han tenido han sido muy pobres. Dentro de la administración del programa de auditoría, pues nos dice que debemos de tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de que hagas auditorías o de tener ese programa? Tenemos que evaluar nuestros riesgos y oportunidades. Esto también lo vamos a ver más adelante. Todo proceso, absolutamente todo, en el cual nos habla estas normas ISO, hay un pensamiento basado en riesgos y oportunidades. Pero Karina, es una auditoría, ¿qué riesgo va a haber? Es algo sencillo que de repente se hace en 4 días o en 5 días, dependiendo de la magnitud de la empresa. Está bien, puede ser corta la duración del propio proceso en sí, de la auditoría, de la interacción, pero hay una planificación antes, en la cual hay riesgos, hay oportunidades que se pueden optar, y esto vamos a verlo, nos pide. Debemos de tener un programa, debemos de hacer seguimiento, que este programa de auditoría se cumpla. Y luego, pues, hay una forma de cómo iniciar la auditoría. Debemos de saber iniciar con el pie derecho, como siempre les digo. ¿Y cómo iniciamos con el pie derecho una auditoría como auditores? O incluso como auditados también. ¿Cómo iniciamos? Poniendo las reglas del juego claras. ¿Y cuáles son las reglas del juego en una auditoría? Este es el alcance, estos son los días de la auditoría, esto es mi plan de auditoría, estos son los criterios de auditoría, esta es la clasificación de los hallazgos que voy a darles en esta auditoría. Les voy a clasificar conforme, no conforme, o de repente mis no conformidades las divido, no conformidad mayor, no conformidad menor. De repente mi hallazgo también puede incluir observación, oportunidad de mejora, etcétera, etcétera. Otra regla clara para poner antes del proceso de auditoría propiamente. Podemos decirles el tiempo que tienen para que presenten las evidencias, porque cuántas veces como auditores estamos realizando ese proceso y el auditado te dice, uy, eso lo tiene tal persona, pero justo no ha venido hoy y me ha dicho que en la noche me va a pasar, ¿le puedo presentar mañana? Para evitar ese tipo de cosas, una auditoría es planificada. Y también la auditoría, tenemos que establecer, por ejemplo, si hoy día te estoy auditando, tienes el horario máximo en la tarde hasta las 5 p.m. para que me muestres tus evidencias. Si hasta las 5 no me has mostrado las evidencias que te he solicitado, pues lamentablemente se generará un incumplimiento o una no conformidad. Esas son las reglas del juego, que hay que ponerlas claras desde el inicio, para luego evitar de no me dijiste, o te lo presento mañana, o en la noche te lo estoy enviando, etcétera, etcétera. También debemos, ya de hacer la auditoría, hay formas de recopilar evidencias objetivas, formas que van desde una entrevista, desde documentos, registros, cálculos, etcétera, etcétera. Y luego ya hicimos toda mi auditoría. Para hacer la auditoría también me puedo guiar de una lista de verificación, tipo checklist, que son ayudas de memoria para los auditores, porque uno como auditor, por más de que tengamos experiencia, la mente es un poco frágil y son tantas normas que nos podemos confundir. Y para evitar eso, podemos utilizar un checklist, una hojita, podemos utilizar una tablet también si
lo vamos a realizar más digitalmente, podemos hacer, si la auditoría es en gabinete, utilizar nuestra laptop. Son herramientas que nos van a apoyar durante este proceso. Y luego ya viene pues la reunión de cierre, luego tenemos que redactar los hallazgos. Vamos a dar unos ejemplos más adelante de cómo redactar un hallazgo. Y ustedes también van a ver, de repente lo podemos agregar, podemos retirar y qué les parece la propuesta. Esto es con respecto a la estructura de esta norma ISO, qué es lo que tiene, cómo lo podemos nosotros abordar. Ahora vamos, tipos de auditoría. Tipos de auditoría. Algo que suele confundir bastante a los gestores de seguridad. De esto vamos a hacer un video también, creo, en Grades, para explicarles. A veces te dicen, necesito que me hagas una auditoría, pero no una auditoría de un consultor registrado en el Ministerio de Trabajo. Quiero que sea una auditoría por un personal externo para evaluar mi sistema de gestión. No es la auditoría del artículo 43 de la ley, es una auditoría, lo llaman externa porque es realizado por un tercero de la empresa. Y tienen ese concepto. Esa es la confusión. Generalmente pensamos, mi auditoría interna es cuando dentro de mi empresa cualquier persona lo hace, es interna. Pero una auditoría externa es cuando alguien fuera de mi empresa viene y me audita. Eso es lo que comúnmente se entiende y se comenta. Pero en realidad no siempre es así, no siempre. Dentro de las auditorías internas nosotros podemos tener auditoría de primera parte y auditoría de segunda parte. Pero Karina, auditoría de segunda parte, ¿cómo es posible que a mí me han dicho que si me hacen una auditoría, mi cliente es de segunda parte? Sí, exacto. Una auditoría, como estamos en este gráfico, a ver, lo vamos a mostrar, explicar, para que me logren entender un poco. Aquí tenemos dos tipos de auditoría, ¿verdad? Una que es la externa, y otra que es la interna. La interna es la más pequeñita. Vamos a empezar por la interna y luego nos vamos a la externa, ¿ya? La interna puede ser de primera o de segunda parte. Pero ojo, la de segunda parte es cuando nosotros como empresa vamos a hacer a mi proveedor. Yo tengo mi proveedor Pepito que me hace los mantenimientos a mis unidades dentro de mis instalaciones y yo le audito. ¿Por qué? Porque si ellos se accidentan al estar en mis instalaciones, hay una responsabilidad compartida. Cuando yo les audito, esa auditoría es de segunda parte para Pepito y Juanito, que son las empresas que realizan servicios dentro de mis instalaciones o mis proveedores. Entonces, dentro de mi empresa, internamente, yo puedo tener auditorías de segunda parte. Estas auditorías de segunda parte, mi cliente, mi proveedor, lo va a ver como una auditoría externa. Y puedo hacerme auditorías también de primera parte. Estas auditorías de primera parte son cuando proactivamente, llamémoslo así, proactivamente, la empresa quiere saber cómo va su sistema de gestión. No es la auditoría del artículo 43 de la ley, simplemente quiere saber si está cumpliendo con los requisitos o si es que por ahí algo les está faltando. Entonces deciden contratar a un consultor externo que no necesariamente debe estar registrado en el Ministerio de Trabajo. Puede ser un auditor de la ISO 45001 y esta auditoría se llamaría de primera parte. Es una auditoría interna de primera parte, pese a que es realizada por un personal ajeno a la empresa. Pero esta auditoría de primera parte también puede darse cuando dentro de la empresa intercalan roles de auditores, siempre y cuando no seamos juez y parte. Bien, me voy a auditar, yo soy encargado de seguridad, pero voy a auditar al área de operaciones. El encargado de
de operaciones me va a auditar a mí como seguridad y salud en el trabajo. Es una auditoría interna también. Y ahora, ¿cuáles son las auditorías externas propiamente? Aquellas que me va a hacer mi cliente. Mi cliente me está pidiendo que pase por un proceso de homologación. Me ha dicho que cumpla con estas 100 requisitos para poder trabajar con ellos. Excelente. Esos 100 requisitos o esa auditoría que te va a hacer o esa homologación es una auditoría de segunda parte. Tanto la que te exigen tus clientes y la que tú lo haces a tus proveedores. Entonces, queda claro, ¿verdad? Auditorías de segunda parte, las que tú haces a tu proveedor y la que te hacen tus clientes, para asegurarse de que cumplas pues con lo mínimo que te está pidiendo, como una política, objetivos, un reglamento, procedimientos, planes, una matriz per se, etcétera, etcétera. Son auditorías de segunda parte. Y auditorías de tercera parte, estas auditorías son totalmente independientes. Estas auditorías de tercera parte son aquellas auditorías de certificación. Cuando tú busques certificar tu empresa porque ya has trabajado, has implementado durante 2 años una norma internacional y buscas ya certificar a que te den ese documento en la cual dice la empresa X ha certificado en la norma ISO 45001 con el alcance tal, en la fecha tal. Esa auditoría de certificación es la denominada de tercera parte. ¿Es la única auditoría de tercera parte? No. ¿Qué otras auditorías pueden ser de tercera parte? Aquellas que son realizadas por normativas, por ejemplo, por entidades de fiscalización, incluso la auditoría que nos habla la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el artículo 43. Una auditoría que te realiza un auditor registrado en el Ministerio de Trabajo es una auditoría de tercera parte, porque es totalmente independiente. Y aquí más ejemplos, ¿no? Ya vimos cuáles son estas auditorías internas y cuáles son las auditorías externas. La auditoría interna las podemos llamar que tienen una independencia menor. Y las auditorías externas son totalmente independientes. Estas auditorías va a ver si tu sistema de gestión es eficaz o no es eficaz. En cambio, una auditoría interna tiene la función de darte un asesoramiento dentro de la empresa para que tú puedas mejorar. Una auditoría interna te pueden decir, mira, esto lo has abordado mal o la forma en que deberías de cumplir este requisito es con este formato referencial de la resolución ministerial 050. Te dan asesoramiento durante el proceso de auditoría. En cambio, una auditoría externa a lo máximo te pueden dar recomendaciones muy generales, porque la finalidad no es asesorarte, es solamente verificar la eficacia de tu sistema de gestión y darte recomendaciones. Una auditoría externa siempre hay que planificarla. Hay que planificarla de manera oportuna, hay que estar preparados para afrontar este proceso. En cambio, una auditoría interna las pueden realizar sin una rigurosa planificación. Estas son las diferencias. Si tuviesen alguna duda, pueden escribir en el chat o pueden también levantar la mano para poderles responder al respecto y absolver las dudas que puedan ir generando dentro de esta capacitación. Bien, algunas definiciones que las vamos a encontrar durante este proceso cuando hacemos auditorías. Estos son los actores del proceso de auditoría. Actores, aquellos involucrados dentro de la auditoría. Los involucrados dentro de la auditoría es el cliente. El cliente es a quien vamos como representante, como persona jurídica que está solicitando el proceso de auditoría. Mi cliente puede ser la empresa ABC, la corporación XYZ, etcétera, etcétera. Es mi cliente. El auditado
El auditado va a ser las personas que trabajan en esta corporación. El cliente es la corporación ABC. Mi auditado van a ser Pepito y Juanito que trabajan dentro de este proceso. Y tenemos también el auditor. El auditor es esta persona totalmente independiente que reúna las competencias. Estas competencias deberían de estar verificadas y ser evaluadas previamente a que se les contrate. El auditor debe de contar con una formación, unas capacitación, especializaciones, cursos que respalden que ha sido capacitado. Y también debe de contar con experiencia. La teoría sin experiencia va un poco en el aire. Y podemos tener también un experto. Es necesario que como auditor ser experto en el tema, no siempre. Por eso se conforma un equipo auditor. El equipo auditor va a depender mucho de la magnitud a la empresa que va a auditar. Este equipo auditor puede estar conformado de repente por 2, 3 auditores y un experto técnico. El experto técnico es aquel que conoce muy bien las actividades que desarrollan dentro de la empresa auditada, sabe todos los aspectos técnicos, pero quienes saben los criterios que van a auditar y la metodología de auditoría es el auditor. Entonces, este equipo de auditores es multidisciplinario y va a estar más fortalecido con un experto y con auditores. Incluso dentro de los auditores se suele clasificar, ¿no? El auditor líder. El auditor líder es el que va a dirigir al equipo auditor, al que les va a dar sus responsabilidades. Por ejemplo, vamos a auditar una empresa muy grande de 10,000 trabajadores. Hemos hecho nuestro plan de auditoría, somos 5 auditores. Tú, auditor 1, te vas a ir a auditar tales procesos, tales fechas, tales horas. Tú, auditor 2, tal, les distribuye las actividades. El auditor líder también es el encargado de resolver algún inconveniente en el caso que se presente durante este proceso. Y el experto técnico generalmente va a acompañar al auditor cuando se va a verificar el cumplimiento de los criterios en los procesos clave o en los procesos core. Ojo que también dentro del equipo auditor, en algunos casos, no es tan común, ¿ya? Pero en algunos casos se incluye auditores en formación. Dentro de la propia empresa podemos tener a Pepito y Juanito que quieren ser auditores y están formándose como tal y van a participar durante todo este proceso. Son auditores en formación. Aquí también tenemos el objetivo de la auditoría. Es importante que como auditores les demos una recomendación. De repente la auditoría está planificada para 3, 4 días y no me puedo sentar y darte una clase completa o explicarte a nivel de detalle en cómo tienes que corregir lo que te he observado o lo que no estás cumpliendo. Pero sí, como auditores, podemos darle cierta recomendación o algún consejo para que la empresa empiece a cumplir lo que le faltaba. Eso es importante también. Hay en algunos casos que contratan un servicio de auditoría previa a una certificación de una norma. Entonces, lo que buscan es esta empresa que contrata es de que el auditor identifique con mayor detalle en qué están fallando para que durante el proceso de la certificación no tengan no conformidades. Y la auditoría de certificación ya es propiamente para que la empresa sea recomendada por el auditor para el proceso de certificación. Eso es importante. Bien, tenemos principios de auditoría también. Aquí están, estos son 7 principios de auditoría que nos da la ISO 19011, la versión 2018.
Estos principios deben de seguirse, deben de respetarse durante todo el proceso para que la auditoría sea eficaz, sea fiable, que es lo que se busca, y proporcione información objetiva, tal cual está la empresa. Aquí en una auditoría no vamos a maquillar la situación. Si tienen A y les falta B, los vamos a tener que mostrar. Y para esto necesitamos integridad. Tenemos que ser íntegros como auditores. Tenemos que ser imparciales. Oye, que me fui a auditar y encontré a Pepito, que Pepito era mi amigo del colegio o mi promoción de la universidad. Ya, por más de que encontré a Pepito, no voy a faltar al principio de auditoría que es la imparcialidad. Puede ser mi amigo y todo, pero no te estoy evaluando tu amistad, estoy evaluando los requisitos o los criterios de evaluación. Eso estoy revisando, estoy verificando. Entonces tengo que ser imparcial. Debemos de tener un debido cuidado profesional. Esto es sumamente importante. Como auditores hay tantas situaciones que se presentan, incluso tenemos auditados que se ponen un poco reacios y empiezan a refutarte, empiezan a decirte, no, pero esto es así, o nunca me han pedido eso, siempre me han aceptado tal cosa. El auditor tiene que tener un cuidado profesional y no puede ponerse a nivel del auditado, en ese ejemplo, de empezar a alzar la voz, o empezar a molestarse, o aferrarse a ese requisito y pedir más información cuando el tiempo se te acaba y no auditaste los otros puntos que tenías que revisar. Tenemos que tener bastante profesionalismo durante este proceso. Por más de que el auditado, porque como auditados también los entendemos, como auditados es su trabajo, es lo que ustedes realizan dentro de la empresa y obviamente van a querer mostrar que su trabajo está bien hecho. Pero como auditor no podemos llegar al choque, no podemos subir el tono de voz o empezar a discutir con los auditados, simplemente es un hallazgo por tal motivo. ¿Qué pasa si el auditado se pone reacio? Bueno, comentarle que esta es la decisión del experto en auditoría, del especialista, del profesional independiente, y será plasmado en el informe para evitar la confrontación. Lo siguiente también es la confidencialidad, un principio muy importante. Como auditores, nosotros tenemos acceso a la información, acceso a toda la información de su sistema de gestión de los auditados. ¿Por qué? Porque nos confían sus planes, nos confían sus matrices, nos confían sus procedimientos para nosotros poder revisarlos y decir, cumple, no cumple, falta esto, o por qué es considerado esto. Es información sensible que vamos a tener acceso. Por lo tanto, esta información no debemos de usarlas para otros fines, más que para la auditoría. No podemos decir, oye, a la empresa que es la competencia de quienes hemos auditado, oye, la audité a esa empresa y me mostró tales evidencias, porque estamos violando este principio de confidencialidad. No podemos faltar a este principio. Siempre debemos de guardar la información sensible que nos brinda la empresa, que nos confía, porque como auditores nos otorgan su confianza para realizar el proceso de auditoría. Por ende, no vamos o no debemos de difundir esta información o los resultados que obtiene la empresa. No podemos decir, oye, ha auditado la empresa AB y esa empresa AB ha tenido 20 hallazgos y audité a la empresa XY y ella solo ha tenido 5 hallazgos. No podemos ir hablando porque faltamos a nuestro profesionalismo y a la confidencialidad también. Hoy por hoy, como tenemos esta situación de la pandemia, del COVID, normalmente lo que yo realizo cuando hago mis auditorías, por más de que estemos de manera presencial y estamos revisando la documentación de gabinete, yo les solicito que me compartan la información de manera digital, porque personalmente es mucho más práctico de repente
encontrar algunos requisitos que estoy buscando. En un PDF aplasto control F, filtro palabras y encuentro lo relacionado a lo que busco. A diferencia de buscar un plan impreso, letra, hoja por hoja, y no lo encuentro, lo que estoy buscando o lo que estoy pidiendo dentro de. Incluso también me pasa cuando estoy auditando y me muestran el montón de papeles y yo les pido a los auditados, ayúdame a identificar este requisito dentro de tu plan que me estás mostrando. Y a los auditados les veo que demoran porque tiene como 150 hojas el plan que me están presentando y no lo logran encontrar. Entonces ahí les pido, ¿y lo tienes en digital? ¿Por qué no filtras las palabras? O compártame, te ayudo a buscar y para avanzar al siguiente punto. Son algunas técnicas que podemos usar como auditores, siempre y cuando guardando la información que nos brindan totalmente para nosotros. No podemos distribuirlas. El otro principio es la independencia. Independencia. Nosotros, como auditores, si bien es cierto, nos han contratado para hacer la auditoría, no quiere decir de que, oye, no debo de ponerle ningún hallazgo para que me vuelva a contratar. ¿Por qué? Porque ya pierdo la independencia. Como auditores, mostramos tal cual los resultados que tenemos y no vamos a tratar de cubrir para engañar o para que me vuelvan a contratar o para que digan, ay, este auditor es muy bueno, me ha encontrado 20 hallazgos, pero solo me ha redactado 5. Ahí faltamos al principio de independencia. El otro principio es las decisiones que tomemos van a estar basadas en evidencias, absolutamente todas las decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la potestad y la responsabilidad como auditores en decir, este requisito cumple, no cumple, es un no cumplimiento total, es un no cumplimiento parcial, es una observación, es una oportunidad de mejora, etcétera, etcétera. Y para tomar esa decisión, debemos de tener evidencia objetiva. Es evidencia objetiva que nos va a llevar a tomar la decisión. Karina, ¿cómo yo determino la evidencia? Porque eso es algo que también me preguntan. Me preguntan mucho, pues haces un muestreo. Hay técnicas de muestreo. Porque como auditor, si voy a una empresa de 28 trabajadores a auditarles 2 días, en 2 días no les voy a auditar todas sus evidencias de un año del sistema de gestión, porque es bastante. Sin embargo, voy a coger unas muestras aleatorias. Si audito un año de enero a diciembre, puedo pedir de repente de febrero, de junio y de noviembre. Son 3 muestras aleatorias que estoy pidiendo. Y voy a ver la trazabilidad, si las 3 cumplen o si de las 3 una no cumple. O las 3 tal vez no cumplen. O a veces cuando hago este muestreo, la empresa me dice, ingeniera, justo me está pidiendo lo que no tengo. Pero de otro mes sí lo tengo. Uy, no podemos nosotros dar nuestro brazo a torcer porque quien auditamos somos nosotros. Y nosotros determinemos los métodos de muestreo en cuanto a la evidencia que pedimos. Te estoy pidiendo de tal, porque esa es mi muestra. En todo caso, si nosotros nos dejaríamos guiar por el auditado, le diríamos, a ver, muéstrame lo que tengas. Y él, obviamente el auditado te va a dar lo mejor, lo que lo tiene más al día. Pero como auditores debemos de hacer un buen muestreo. Y el enfoque basado en riesgo. Esto es un análisis de riesgos y oportunidades que vamos a hacer acerca de todo el proceso de auditoría. De todo el proceso vamos a hacer un análisis de riesgos y oportunidades, porque hay riesgos desde una planificación, una comunicación, hay un riesgo incluso del propio desarrollo de auditoría. ¿Qué tal si estamos haciendo una auditoría y ocurre una emergencia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Paralizamos, continuamos o ocurre la emergencia y les evaluamos el nivel de capacidad de responder esa emergencia? Si está conforme su plan de preparación y respuesta ante emergencia, también puede ser. Todo eso es el análisis que debemos adoptar con un enfoque basado en riesgos. Cualquier duda que tengan, la pueden realizar a través del chat o levantar la mano para cederles el paso y podamos interactuar. Bien, espero que todo claro aquí.
Bueno, el enfoque de la auditoría basado en evidencia, ya hablamos, la evidencia tiene que ser fiable. Aquí hay algún tipo de evidencias. Aquí tenemos 7 tipos de evidencias que podemos nosotros recepcionar como auditores. Podemos tener evidencia física que me muestra y me dice, mira, aquí tengo mis registros están en físico, estos son mis registros, están en físico, es evidencia física. Podemos también tener evidencia matemática, como las estadísticas, mis indicadores, son evidencias matemáticas, porque me dicen, este es mi índice de frecuencia, este es mi índice de accidentabilidad. Evidencia matemática, respaldada de unos cálculos. Evidencia confirmativa, que van a respaldar algún dato que posiblemente me han dado de forma física y yo le pido, a ver, muéstrame algo que a mí me pasa, ¿no? En las capacitaciones, porque la norma nos pide que debe de haber una evaluación a las capacitaciones que se les brinda. Entonces, algunos hoy por hoy realizan estas capacitaciones de manera virtual, algunas empresas, y sus evaluaciones también son virtuales. Entonces, cuando yo llego a este punto, me muestran un Excel en el cual todos salen con 20, toditos 20. Es una evidencia física en la cual me están queriendo mostrar que los trabajadores que han desarrollado esta capacitación se les ha evaluado y todos han sacado 20. Evidencia física. Yo le puedo pedir una evidencia confirmativa. ¿Cuál sería mi evidencia confirmativa de esa evidencia física que me mostraron? Y muéstrame, a ver, el formulario en el cual llenaron los trabajadores sus respuestas. Y descárgalo, lo puedes descargar delante mío o que yo te visualice de la plataforma, porque la mayoría utiliza los formularios de Google. Y yo les pido, a ver, muéstrame o descarga esa evaluación que les has tomado a través de los formularios de Google, porque ellos son los que te dicen. Y veo efectivamente que lo descargan en mi delante y que todos tienen 20. Ya, estoy confirmando lo que me han mostrado inicialmente. O caso contrario también, a veces se ponen nerviosos y dicen, ya, ingeniera, que no encuentro el usuario, que no encuentro el formulario, que no encuentro la clave para descargarlo. Y al final, cuando lo encuentran, lo descargan y nos percatamos que en el formulario solamente han respondido 5 personas y las 5 tienen una nota menor a 10, están jalados, pero en el Excel que me mostraron en la evidencia física todos tienen 20. O de igual manera. Evidencia física, mis trabajadores han pasado inducción, aquí tengo su hoja, donde ellos han firmado que han pasado inducción. A ver, y entramos más a detalle, porque como auditores debemos ser detallistas, no solo, aquí está tu hoja de inducción, tu trabajador ha firmado, perfecto, cumple. Como auditores tenemos que ir al detalle, y el detalle es, perfecto, a ver, ¿qué dice tu inducción? Tu inducción dice, capacitación de procedimientos de trabajo, capacitación y evaluación de IPRC. A ver, muéstrame esa evaluación del IPRC que les has hecho. Se ponen nerviosos, ingeniera, no les hemos evaluado. O sí les evaluamos verbalmente, pero no les hemos evaluado físicamente. Entonces ahí buscamos confirmar lo que nos están mostrando. Y podemos tener también evidencia técnica. Esta evidencia técnica también es muy importante cuando, por ejemplo, en trabajos especializados, utilizan una máquina, utilizan un equipo. Y como seguridad nosotros tenemos que ver que ese equipo no falle, que ese equipo se realice sus mantenimientos según las recomendaciones del fabricante. Y me muestran pues un plan de mantenimiento. Me dicen, ingeniera, este es mi plan de mantenimiento. Si es un equipo que trabaja por horómetros o bajo un indicador, me dice cada ciertos horómetros, ya supongamos, cada 500 o 1000 horas se debe de realizar su mantenimiento preventivo. Perfecto. Pero ahora muéstrame que ese plan de mantenimiento lo has plasmado, lo has realizado según las recomendaciones del fabricante o de tu proveedor.
que esa es tu evidencia técnica, porque yo no te puedo validar a ojos cerrados que el mantenimiento que tú te estás proyectando es correcto, si es que tú no me lo respaldas técnicamente. Otro caso, en un cuarto en el cual estaban los trabajadores y había muchas cajas y otros productos, y tenían un equipo que medía la humedad y que lo regulaba, y tenía un porcentaje de humedad. Y yo les pedí, a ver, muéstrenme el respaldo porque ustedes han considerado ese parámetro de humedad. ¿Cuál es el respaldo técnico por el cual ustedes han optado? Porque a veces, sí, porque lo vi en internet, en el Google, en el rincón del vago, pero no es una evidencia o un respaldo técnico, un fundamento técnico para nosotros trazarnos parámetros. Eso es importante, información técnica. Y para eso, como auditores, tenemos que ser bien detallosos, bien específicos. Ya no solamente, me mostraste esto, está bien, sino indagar, ¿y por qué? Y esto, respáldame, muéstrame. Porque si no, también, si no somos detallosos, no vamos a hacer bien la auditoría, no les vamos a permitir mejorar como empresa. Y la idea es aportar para que mejoren. El otro tipo de evidencia es la analítica, la documental, la evidencia documental que nos pueden presentar, y la evidencia verbal entrevistas. Aquí un caso que me pasa. Muchas veces muestran evidencias documentales perfectas. En documento está todo bien, me mostraron el examen del trabajador que lo ha hecho, que le ha dado sus procedimientos, que le ha dado su política, que le ha capacitado. Todo en documentos está perfecto. Pero cuando voy a campo al mismo trabajador y le pregunto o recopilo evidencia verbal, porque aquí lo que vamos a hacer en este tipo de evidencia es cruzar evidencias. No solamente me voy a quedar con la evidencia documental o con una evidencia verbal, sino voy a verificar que la evidencia técnica, la analítica, la documental y la verbal tengan todas coherencia. Y si algo no tiene coherencia, hay una falencia. Tenemos que mejorar. Y muchas veces, cuando entrevisto, pues me percato que los mismos colaboradores son sinceros y dicen, ingeniera, sí, recién me han traído un montón de documentos acá y me han hecho firmar con fechas antiguas, con fechas del año pasado, de inicios del mes, pero en realidad recién me han dado estos procedimientos y no me ha dado tiempo para leerlo. ¿Qué creen que haríamos ahí? ¿Qué decisión tomaríamos? ¿Qué es lo que va a primar? ¿El documento que me han mostrado en gabinete o la respuesta del propio trabajador en campo? ¿Qué va a primar? Va a primar la realidad, lo que yo encuentre en campo. Exacto. Aquí un poco más de evidencias. Bueno, estos son más detallados también para que ustedes puedan profundizar un poquito más cuando se les entregue. En el caso que decidan optar por la certificación, lo leen con mayor detalle los tipos de evidencias, pero se plasman en los ejemplos que les hemos brindado, ¿verdad? Evidencia verbal, entrevistar, preguntar. Aquí en la evidencia verbal es algo importante, porque la normativa legal, nacional e internacional nos piden que los trabajadores tienen que conocer los peligros y los riesgos a los que están expuestos. Si yo me voy y le pregunto a los trabajadores, ¿y tienes un IPRC? Y el trabajador me dice, no, ¿qué es eso? ¿Qué es IPRC? Ya, jalados. ¿Por qué? Porque nos pide que los trabajadores conozcan sus peligros y sus riesgos. Y nos piden que se les capacite y que participen en la elaboración de su IPRC. Y si el trabajador no sabe qué es IPRC, es porque nunca se le ha capacitado, no ha participado. O es más, el trabajador dice, sí, IPRC es este documento que está pegado. ¿Me puedes explicar? Se acerca y dice, ay, no lo entiendo. La verdad es que lo han pegado aquí, pero nadie me ha explicado. Nadie me ha dicho que este es un peligro, no me han capacitado, ingeniera. Ya, esa evidencia verbal va a primar a los documentos que me han mostrado en gabinete. Toda la evidencia que nosotros podemos recopilar según el anterior gráfico, nosotros vamos a tener que definir
si es adecuada y si es suficiente. Para tomar nosotros la decisión si es suficiente o no, tenemos que indagar. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Un ejemplo, algo que me muestran, ¿no? Hacen programas de inspección de equipos de protección personal. Bien, se les ha hecho una inspección a Pepito Juanito de su EPP. Y ahí se ha detectado que sus guantes están en mal estado, que el guante requiere un cambio. Y no me quedo únicamente con eso, porque no es suficiente. ¿Cuándo va a ser suficiente? Cuando me muestren que le han brindado el repuesto de ese guante que ha sido observado. ¿Y eso en dónde lo vamos a encontrar? En el registro de entrega de EPPs o en el CARDEX. Y ahí se cruza la información. Y en algunos casos te muestran que en la inspección se observó, pero nunca se le cambió el guante. Entonces, la inspección no fue válida. De nada sirve llenar hallazgos si es que no vamos a subsanar. Entonces, la evidencia no fue suficiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos como auditores, que la evidencia sea suficiente y que sea adecuada, que sea relevante, que sea fiable, evidencia fiable. ¿Cuántas veces yo que audito, estamos en gabinete, les reviso a empresas X, les reviso pues en gabinete documentos, les pido registros, etcétera, etcétera. Y lo que yo les pido es para que el proceso sea honesto, sea fiable y evitar malos entendidos o suspicacias, que traigan sus documentos, sus laptops, sus discos duros, todos los medios en los cuales almacenan la información del periodo auditado para que lo puedan buscar en mi delante y yo pueda verificar si lo tienen o no lo tienen. Y en una empresa X tenía una oficina al costado. Entonces yo les pedía las evidencias y lo buscaban en los files y no lo encontraban. Y decía, ay, creo que se ha quedado en la otra oficina. Y se iban y casualmente se escuchaba la impresora. Se escuchaba la impresora y luego me traían un registro así un poquito doblado con una fecha antigua. Y yo decía, qué raro. Entonces luego me pasó otro caso similar. Le pido nuevamente un registro de una supuesta simulacro que habían hecho en el cual habían participado 10 trabajadores y hay un registro de simulacros que nos pide la ley. Entonces, o bueno, los formatos referenciales. Entonces le pido y me dice, sí, estaba archivado en la oficina de atrás, ahorita lo traigo. Y se para y se va. Y cuando tardaba bastante, entonces yo me paro, me voy y me percato que estaban imprimiendo ese registro con una fecha anterior. Ya pues esa evidencia no era fiable, porque prácticamente las estaban fabricando. O también cuando yo les pido que dentro de su procedimiento identifiquen tales riesgos, tales peligros, tales actividades. Y me percato que en la computadora están modificando tal cual les he pedido. Eso también nos permite como auditores dar cuenta que la evidencia que nos están mostrando no es fiable. Así, X cosas. Como también hay auditados muy sinceros que te dicen, la verdad, ingeniera, la verdad, no lo tengo. No lo he entendido de esa manera, lo he plasmado de otra forma, y bueno, póngame mi hallazgo, porque no lo tengo. La evidencia tiene que ser objetiva. Esta evidencia se va a recolectar de las distintas formas que ya hemos visto. Debe de haber totalmente independencia para nosotros cuando las evaluamos, para finalmente decir si esta evidencia cumple o no cumple el requisito que estamos auditando. Y aquí hay un esquema muy interesante. Este esquema me gusta, porque aquí nos dice o nos dan los grados para los cuales nosotros podemos fiarnos de la evidencia objetiva que nos entregan. La primera evidencia es la verbal, pero esa evidencia verbal no es suficiente, porque a veces les pregunto, ¿no? ¿Has realizado, a ver qué, el diagnóstico línea base para hacer tu programa anual de seguridad? Sí, sí lo he realizado, muéstrame evidencias. Ay, es que justo ese programa lo realizamos y lo guardé en mi disco duro que se malogró, ingeniera, y no lo tengo. ¿No? Si no hay evidencia tangible, pues
No podemos nosotros quedarnos con su palabra, porque si creyéramos en palabras netamente están todo ok, pero una auditoría y una fiscalización te van a pedir evidencias tangibles. No basta con tu palabra. Entonces, la palabra es un primer peldaño. El siguiente peldaño es evidencia documental, pero no quiere decir, ya me dio el documento y con eso quedo. No, este documento que me estás mostrando, ¿cuál es el respaldo o los fundamentos técnicos para elaborarlos así? ¿Por qué? ¿Por qué tú has plasmado que dentro de tu plan de mantenimiento lo vas a hacer cada 1000 horas? Muéstrame el sustento técnico. No solamente, ya me diste un plan de mantenimiento, cumples. No, no es así. Es que tenemos que subir cada escalón. Ya, bien, me dio aquí de repente el sustento técnico de por qué el plan de mantenimiento debe de ser cada 1000 horas para el equipo A, cada 500 horas para el equipo B y cada 250 horas para el equipo C. Y luego entramos a la evidencia analítica. Mira, dentro de la ficha técnica que tú me has dado de tu fabricante, hay 4 tipos de mantenimiento para 4 tipos de equipos. El equipo que tú cuentas es el equipo A o el equipo D, porque a veces se confunden y para eso estamos nosotros los auditores, para poder analizar, para poderles ayudar a mejorar y no simplemente con lo primero que nos da decir ok, sino ir más allá. Ver, analizar si lo que me están mostrando técnicamente es conforme a lo del documento. Bien, está bien, has clasificado correctamente, efectivamente tu equipo corresponde al tipo A y el tipo A debe ser 1000 horas, pasaste la evidencia analítica. Vamos al siguiente peldaño, porque no me quedo con eso como auditor. Como auditor el siguiente peldaño es, muéstrame que estás haciendo los mantenimientos cada 1000 horas. Mira, al equipo le tocaban sus 1000 horas, según sus registros, debiste hacerle mantenimiento hace 2 semanas. Y te muestran como evidencia confirmatoria el informe de mantenimiento, que no lo hizo hace 2 semanas, sino lo hizo hace 2 días. Oye, te pasaste las 1000 horas. Ya, vamos encontrando por ahí cosas que están desfasándose. Esos son evidencias confirmatorias. Y luego ya vienen las evidencias físicas, matemáticas, en sacar cálculos, en estimaciones. Si se dan cuenta, estos son los peldaños que debemos de seguir como auditores, como buenos auditores para decir que la evidencia que nos están mostrando son fiables. Y finalmente decir, conforme o no conforme. Y aquí tenemos un pequeño gráfico en cuanto al enfoque de auditoría que vamos a dar, pero que está enfocado o está basado en riesgos. Así como hacemos nuestra evaluación de riesgos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, debemos de hacer una evaluación de riesgos para el proceso de auditoría, porque hay riesgos en la auditoría. Por más de que sea 4 días que voy a auditar, hay muchos riesgos. Y estos riesgos nosotros los vamos a tener que identificar desde la etapa de la planificación, desde la logística, incluso desde el traslado que vamos a tener nosotros como auditores para el auditado, tenemos que asegurarnos de que esté correctamente. Un ejemplo, a mí me contratan mis servicios como auditora o como empresa Grades consultora para hacer auditorías. Nos contratan. Analizamos nuestro riesgo, que es la planificación. Esta planificación, me contacto con el cliente, bien, ¿para cuándo podemos realizar la auditoría? Tal fecha. Perfecto, tal fecha. No voy a esperar a esa fecha para recién acercarme a la auditoría. Si no, tengo que confirmar una semana antes, hacerles acordar, estimados clientes, llamaba para confirmar que la auditoría va a ser el día 5 y el día 6 del mes tal. Así es, me confirmaron. Me confirmaron, reduzco el riesgo de que cuando yo llego a auditar, me digan, Karina, como no nos avisaste antes, o nos equivocamos, o nos surgió tales cosas que no vamos a poder a que hoy día nos audites, o justo el que te iba a sustentar le ha dado COVID y está de descanso médico. No me aseguré como auditora en confirmar las fechas de auditoría antes de. Y ahí hay riesgos
y también gastos que se van, como por ejemplo el trasladarte a sus instalaciones, y si es en otra provincia, en otro lugar, si es en una zona alejada, es una logística que se cubre. Bien, también tenemos que ver, si la auditoría va a ser en campo, ¿qué recursos voy a necesitar? Tal vez podré llevar una tablet, es un recurso en el cual voy a anotar, incluso voy a grabar la voz, los hallazgos, como auditor el hallazgo es tal por tal motivo, y tomar fotos también. O de repente es una zona en la cual no hay mucho suministro eléctrico, no voy a poder conectar mi tablet y cargarla, y es necesario llevar un tablero con hojas impresas. Tendré que llevarlo. Esos son recursos que necesito para hacer mi auditoría. Y mi equipo auditor, importantísimo. Si yo voy a ir a auditar a una mina o a un lugar, a un campamento, que me piden pruebas COVID, por si acaso debo de tener un auditor de retén, un auditor que nos va a cubrir en el supuesto de que un miembro del equipo salga positivo en el COVID, ejemplo. La comunicación tiene que ser fluida, tenemos que asegurarnos que el mensaje que se entrega sea correctamente recepcionado para desarrollar la auditoría. Y bueno, entregarles también un plan de auditoría, un plan de auditoría que vaya bien detallado. Es como un itinerario, que lo vamos a ver más adelante también. Un itinerario de tal hora vamos a hacer tal cosa, te voy a auditar tales requisitos, etc. Entonces, debemos, como auditores, tener en claro, antes de auditar, cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta auditoría? ¿Para qué quiere la auditoría el cliente? ¿Quiere porque va a certificar? ¿Quiere porque le está pidiendo su cliente? ¿O nos ha pedido una auditoría para cumplir con lo establecido en el artículo 43 de la ley 29783? También. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es lo que voy a auditar? ¿Qué procesos, qué actividades, qué servicios, qué productos voy a auditar? ¿Y bajo qué criterios voy a auditar? ¿Qué normas? Aquí tenemos unos métodos para hacer auditoría. La auditoría lo podemos hacer in situ. In situ quiere decir que yo me voy de manera presencial y les hago la auditoría en sus propias instalaciones de trabajo. En la fábrica, en la obra, donde trabajen, les voy a hacer la auditoría. A distancia podemos hacer una auditoría de manera remota, de manera virtual, utilizando siempre los medios tecnológicos que nos permitan interactuar y asegurarnos de que tengamos internet, porque es un riesgo. Imagínense que programemos una auditoría virtual y que el internet me falle. No vamos a poder desarrollarlo bien. O quiero hacer una auditoría remota, pero no tengo una cuenta de Zoom y se me va a cortar cada 45 minutos. O también podemos hacer una auditoría mixta. Te evalúo la documentación virtualmente y te evalúo en campo presencialmente. Esa es la auditoría mixta. Y aquí vamos a ver cómo planificamos la auditoría. ¿Quién se encarga de planificar la auditoría? Es el auditor líder del equipo. Él es el que va a hacer el itinerario en el cual va a decir, aquí tenemos un itinerario, por ejemplo, esta es una auditoría, a ver, vamos a hacerlo en Zoom para que puedan visualizarla. Este es un plan de auditoría elaborado por el auditor líder. Decir, por ejemplo, esta es la auditoría número 1 del programa, la fecha que se ha elaborado el plan, la fecha que se va a auditar. Ojo que el plan siempre tiene que ser elaborado antes de la auditoría. ¿Por qué? Porque los auditados tienen que saber qué itinerario se va a seguir. Aquí están los criterios, acá van a auditar, miren, un sistema integrado de gestión, van a auditar 3 normas, la 9000, la 14 y la 45. Incluso mencionan que la auditoría se va a realizar con las directrices de esta norma que lo estamos viendo ahorita. El alcance, lo que se va a auditar los procesos de venta de energía y procesos de apoyo, y el objetivo es evaluar si es que la empresa está conforme los requisitos de estas normas. La dirección, incluso el idioma. ¿En qué idioma vamos a auditar? Es importante. Si todos hablan español, de repente por ahí tenemos jefes corporativos que no hablan español, hablan inglés.
se puede considerar. ¿Y qué aspectos logísticos necesitamos? Si necesitamos como auditores que nos pongan una movilidad a nuestra disposición para podernos trasladar a distintos puntos, hay que especificar dentro del plan de auditoría. Y aquí tenemos ya netamente lo que es el itinerario, que es el paso a paso de cómo vamos a desarrollar la auditoría. El 5 de marzo del 2019 empezamos con una reunión de inicio o reunión de apertura, en la cual presentamos a los miembros del equipo auditor, decir, miren, este es el equipo auditor, yo soy la auditora líder, él es el experto técnico, tenemos a 2 personas que están en proceso de formación, etcétera, etcétera. Luego ya vamos a ver las cláusulas de los requisitos que vamos a auditar. Por ejemplo, de 9:30 a las 10 de la mañana se hará un reconocimiento de las instalaciones. El equipo auditor va a ir, van a conocer las instalaciones. Luego de 10 hasta la 1, pues se evaluará la cláusula 7.13 y de las 3 normas. Y del requisito 8.7 al 10.2 de las 3 normas también. Y aquí, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer una evaluación de riesgos, se va a ver metodologías para identificar los riesgos, se va a ver instrucciones técnicas, aquí todo lo que vamos a auditar. Esto tenemos que pasarle a los auditados, porque ellos tienen que saber cuál es el itinerario. Es como una ceremonia, ¿no? Una ceremonia tiene un cronograma, tiene horarios, tiene etapas, así es una auditoría. Y tiene que ser bien elaborada. Como auditores tenemos que asegurarnos de cumplir y respetar lo establecido. No podemos extendernos más de 10 minutos del plan de auditoría, porque si nos extendemos, pues vamos a quedar como malos profesionales que no nos hemos planificado bien y que no estamos respetando lo que hemos enviado. Esa es la recomendación. Cumplan su plan de auditoría, no lleguen tarde jamás a una auditoría, porque si llegan tarde, ya empezamos con un mal pie. Y acuérdense también como auditores, la auditoría es difícil para los auditados porque tienen tensión, tienen miedo de lo que les vamos a encontrar o de lo que se han equivocado o de los desfases que podemos nosotros detectar. Entonces no podemos ir con una cara de amargos o no podemos ir así con la mente muy cerrada y decir, no, no lo tienes. No hay que ser déspota. Hay que mostrarles el lado positivo de la auditoría. Hay que siempre decirles, mira, vas a mejorar. Yo estoy segura que si luego tengo la oportunidad de auditarte, te voy a encontrar en mejores condiciones. Estás aprendiendo algo nuevo. Con esto te va a permitir medir tal cosa. Mira, con tal vez el plan que te faltaba, ahora vas a poder realizar ciertas actividades que antes no. Siempre buscar el lado positivo y hacerlos ver a los auditados para que no se bajoneen, para que no se sientan tristes. O en el caso de que, oye, ya les estoy encontrando bastantes hallazgos, hay que buscar romper el hielo también con los auditados. O de repente por ahí podemos comentar una anécdota para que se rompa el hielo y la tensión. Eso es importante. Y ser muy educados como auditores. Tampoco no nos vamos a ir a hacer bromas porque ese no es nuestro trabajo, pero sí llevar un buen clima durante todo ese proceso. Antes de la auditoría, pues se asigna responsabilidades. Durante la auditoría hay que estar comunicados con los miembros del equipo auditor. Siempre cómo les está yendo, están teniendo un percance, qué es lo que pasa. Y posterior a la auditoría, se hace una reunión de cierre. Para esa reunión de cierre hay que hacerles un breve resumen, porque si nos ponemos a leer todos los hallazgos y empiezan a refutar, pues una auditoría de cierre, una reunión de cierre nos puede llevar como 2 horas. Pero hay que hacer un resumen de los hallazgos más significativos y mencionarlos en la reunión de cierre. Y siempre buscando y haciéndoles mención que este proceso es para mejorar, que buscamos la mejora continua con la auditoría. Y ahora vamos a ver cómo redactamos los hallazgos. Importante, ¿no? Esto es muy importante también como auditores. ¿Cómo vamos a redactar los hallazgos? Hay que redactarlos de una manera clara, que el auditado los entienda y sepa cómo hacer el tratamiento correspondiente. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya? De cómo redactar hallazgos.
Primero, describimos los criterios. ¿Qué criterios tenemos? Acuérdense que los criterios son los requisitos que estamos evaluando. Por ejemplo, de acuerdo al documento tal, luego evidencia, la evidencia. Le estoy solicitando el IPRC o le estoy solicitando la evaluación de riesgos en base a los peligros que nos solicita la cláusula 6.1 de la ISO. Evidencias, el auditado me mostró una matriz de IPRC, incumplimiento, el cual no considera los riesgos asociados al ruido que produce la compresora. Por lo tanto, se declara la no conformidad. Por lo tanto, se declara una no conformidad total o parcial en tal punto. ¿Se dan cuenta? Estos 4 mínimos requisitos deben de estar en una redacción de hallazgo. Criterio que te estoy evaluando, qué evidencias me muestras, en qué estás incumpliendo y finalmente te declaro que si cumples o no cumples. Son ejemplos de hallazgos. Y luego pues ya tenemos nuestra reunión de cierre. En la reunión de cierre hay que ser muy agradecidos porque como auditores es la confianza que nos brinda para poder revisar su sistema de gestión. Hay que empezar con un punto positivo resaltando las fortalezas de la empresa. La empresa tiene tales aspectos que nos parecen muy buenos, dignos de replicar, los vamos a plasmar en el informe. Y luego también vamos a cuáles son las debilidades, qué nos falta por mejorar. Damos unas breves conclusiones también. Y se les explica, después de esa reunión de cierre, cuántos días van a pasar para poderles hacer llegar los informes. Y de esta manera puedan hacer el levantamiento de los hallazgos. Aquí en la reunión de cierre posiblemente van a haber preguntas, van a haber algunas cuestiones en cuanto a ingeniero y cómo levanto esto y cómo hago esto. Se puede dar breves recomendaciones según la experiencia del auditor y la idea es que esta reunión de cierre pues no tarde más de media hora. Y cuando ya culminemos la reunión de cierre, pues hemos dicho que el informe les vamos a enviar al siguiente día o después de 2 o 3 días, hay que hacer el informe. Este informe tiene que estar bien estructurado. Dentro de este informe, como mínimo, las recomendaciones que debe de contener es lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el alcance? Las fechas que se han auditado. ¿Quién es el cliente de la auditoría? ¿Quién fue el equipo que ha auditado ese proceso? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Bien redactados. Y si yo estoy colocando 5 no conformidades de campo y puedo tomar fotografías, hay que agregar esas fotografías dentro de los anexos que respaldan los hallazgos que hemos encontrado. Unas conclusiones de la auditoría y de repente si hubo por ahí unas ideas contrarias al proceso de auditoría que hicieron presentes, hay que mencionarlas. El encargado de tal proceso no estuvo de acuerdo con los hallazgos tales. Eso hay que mencionar dentro del informe. Y bueno, agradecerles por su participación.